Muy buenas amigos, hoy toca urbe nocturna. Me encuentro en la Casa Rúa o Villa Apolo, una casa abandonada en Ronda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contaros la historia terrorífica de esta casa, que se construyó en 1914 por la familia Rúa. Esperaremos a que caiga la noche para enseñaros estas instalaciones nocturnas, y para ello vamos a emplear la linterna Guben X1 Pro, este pedazo de linterna con 12.300 lúmenes. Ahora vamos a enseñaros la casa, un poquito las instalaciones por el día. Os haré la review de esta linterna y esperaremos a que caiga la noche. Venga, empezamos. Totalmente en ruinas. Vamos a seguir viendo el exterior y os cuento un poco de lo que está pasando en esta casa abandonada. Mirad qué detalle tiene en las esquinas, ¿eh? Lo forman como una especie de garita. Vaya mansión se construyeron en 1914. Desde entonces la Casa Rúa se ha convertido en numerosos relatos de historias paranormales. Vamos a ir a ver la parte trasera. Esto está en bastante mal estado. Mirad, esta casa tenía en el sótano, ¿lo veis? Tenía capilla. Aquí se celebraban pequeñas misas, bautizos, celebraciones católicas. No voy a bajar porque el techo tiene pinta de poder caer. Bueno, pues antes de que caiga la noche y os cuente lo que pasó aquí, vamos a empezar a enseñaros la revisión de esta espectacular linterna Guben X1 Pro. Y nada más que caiga la noche, volvemos aquí al exterior de esta casa a contaros una de las historias más terroríficas que sucedió en Ronda en el siglo XIX. Mirad si esta familia era adinerada, que construyeron su piscina aquí al lado de la Casa Rúa y una pista de tenis. Ahí la tenéis, totalmente asfaltada. Pero bien, antes de que esta familia construyera su casa, estuvieron aquí mismo los franceses en la guerra de la independencia 100 años antes, y mirad lo que construyeron. Una torre vigía. Vamos a ir a verla. Toda la meseta del Tajo de Ronda y la ciudad y el puente nuevo. Y aquí la torre con la que controlaban los franceses a las tropas españolas.
conserva en muy buen estado. Wow, mirad, todavía pudiéramos subir más por esta escalera, pero bueno, nos vamos a quedar con estas vistas. Mirad, qué maravilla, la ciudad de Ronda. Venga, nos vamos a poner cómodos, vamos a buscar un sitio habilitado y os voy a enseñar la linterna Guben X1 y sus principales características. Bueno amigos, aquí la tenemos, la Guben X1 Pro. Os la voy a enseñar. Vamos a abrirla. Vamos a dejarla aquí. Mira, qué bien presentada. Aquí está. Mirad qué maravilla, qué pedazo de linterna. Ahora veremos sus principales características. Vamos a ver qué trae más de contenido. Instrucciones, incluido el español. Accesorios. Vamos a empezar abriendo este. Aquí tenemos un accesorio para el ceñidor, para llevar la linterna dentro y llevarla en la cintura. Vale, ¿y esto qué es esto? Bueno, esto nos servirá para llevarlo en la muñeca o mirar qué invento más bueno. Apretamos aquí en los laterales y nos trae un cable de carga, porque ahora veremos que esta linterna es Power Bank. Tenemos aquí el cargador tipo C, lo colocamos en el otro extremo, por ejemplo al teléfono móvil, y nos hace de Power Bank. 12.300 lúmenes, una pasada. Esto ilumina prácticamente todo nuestro entorno y esta noche lo comprobaremos aquí en esta casa. Bien, 410 metros de distancia y un peso con las pilas de 383 gramos, con las dos pilas que trae, que ahora veremos más detalladamente esta linterna y os explicaré sus características principales y veremos sus diferentes modos de alumbrado. Voy a cambiar la toma de la casa y os la voy a enseñar en primera persona hacia la naturaleza, que tenemos mucha más luz. Mira, qué maravilla de linterna, con dos focos, lanzador, inundador, con un LED y 4 LED. Y aquí tenemos la palanca para cambiar de modo, de lanzador, mixto e inundador. En este lateral tenemos una rejilla de ventilador y aquí el mismo ventilador con 4 tornillos que podemos quitar. ¿Esto qué sirve? Para refrigerar y disipar el calor de sus 12.300 lúmenes. Y en este lateral tenemos el puerto de carga rápida tipo C, con una gomita aquí, botón de encendido y apagado. En su otro extremo, para abrir la compuerta de las baterías, que nos trae dos pilas a 21.700. ¿Qué parte se nos queda atrás? Pues nada más, su parte trasera. Y ahora vamos a ir a ver cómo ilumina cada uno de sus focos y sus modos. Y ahora os voy a enseñar la palanquita de los 3 modos: lanzador, mixto e inundador. Vamos a empezar con el foco del modo lanzador, de un solo LED.
hay que pulsar el botón y tenemos el modo eco. Seguimos pulsándolo, bajo, medio, alto. Mirad, ahora 2 toques, el modo turbo. Y si le damos 3 toques, el modo estroboscópico. Bien, vamos a cambiar ahora aquí, al modo inundador. Vamos a pasar por el medio, que es el mixto, y aquí. ¿Qué se nos enciende aquí? Pues mirad, los 4 LEDs. Igual que el lanzador, es el inundador. Vamos pulsando y vamos subiendo de niveles hasta llegar a los 2 toques, que sería el modo turbo. Mirad, al tener ya 4 LEDs, esto ya es una potencia bastante alta. Y también tiene modo estrobo. ¿A cuál vamos a cambiar ahora? Al mixto, al más potente. Vamos a poner la palanquita aquí, en la mitad. Y aquí sí se nos enciende tanto el inundador como el lanzador, ¿vale? Se nos encienden los 2 focos, igual que antes. Bajo, medio, alto. Vamos subiendo de niveles. Y si pulsamos 2 veces, aquí sí tenemos los 12.300 lúmenes. En el modo mixto nos alcanza la máxima potencia. Y de hecho salta hasta el ventilador. Escuchad. Vamos a apagarla. Y nada, amigos. Estos son los 3 modos que tiene esta linterna. Y que probaremos aquí, esta noche, en la Casa Rúa. En una misteriosa historia. Así que vamos a esperar que caiga la noche. Y os cuento la historia terrorífica de la Casa Rúa. Hoy día se quedó como Villa Apolo. Bueno, amigos, empezamos con las pruebas nocturnas, con las pruebas de alumbrado. Y vamos a alumbrar aquí, a la torre vigía. Mirad, el modo eco, el más bajo. Vamos a darle una vez más. Este nivel bajo. Pulsamos nivel medio. Un toque más. Y mirar cómo se nota ya en nivel alto del modo inundador. Y ahora 2 veces. Wow, este sí que se nota, este es una pasada. Bueno, pues vamos a cambiar ahora al nivel lanzador. Pues ya tenemos el nivel lanzador, el de un solo LED. A ver si es tan potente como el inundador. Vamos a ir pulsando. Bajo, medio y alto. Vamos a ver cómo ilumina. Vamos a ponerle el modo turbo 2 veces. Mirad, allí enfrente tenemos la ciudad de Ronda, el Tajo, y ahí la torre. Modo estrobo 3 veces. Mirad. Y ahora, para el modo mixto, nos vamos a ir yendo para la casa. Vamos a pasar por la pista de tenis y por la piscina. Y vamos a ver su máxima potencia, que son los 12.300 lúmenes del modo mixto. Venga, vamos para allá. Y luego os cuento la historia de la Casa Rúa, que es bastante tenebrosa. Bueno, pues ya me encuentro en la pista de tenis, en el centro de la pista. Y vamos a comprobar el modo mixto, que activa
todos sus focos. Bien, en el nivel más básico vamos a ir apretando. Aquí tenemos el modo bajo, ya vamos por el modo medio, el modo alto, y ahora vamos a meterle el modo turbo. Le vamos a dar 2 veces. Mira qué pasada. Allí tenemos la casa Rúa, que ahora visitaremos, la piscina y la pista de tenis. Y eso que esta cámara no detecta lo que el ojo humano ve, pero se ve perfectamente todo. Es como si hiciera de día. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a la casa, a la fachada principal, y vamos a activar también el modo turbo en el modo mixto, los 12.300 lúmenes. Venga, nos vamos para la casa. En el camino que nos lleva a la Virgen de la Cabeza, en el año 1914 se construyó la Villa Polo, conocida por los rondeños como Casa Rúa. La construyó el maestro Rúa. Lo que no iba a saber este hombre es los trágicos acontecimientos que iban a haber en esta casa. Venga, que me están entrando escalofríos. Vamos a la entrada principal y os cuento la historia. ¿Habéis visto la potencia que tiene el modo mixto? Pues bien, vamos a darle sus 12.300 lúmenes. Mirad. Wow. Están entrando escalofríos, de verdad. Quiero terminar ya esta historia e irme de aquí. Venga, os cuento la historia. Cuenta la leyenda que la familia Rúa, una vez instalada en esta casa, contrató a una niñera, y una noche una de sus hijos, una niña, desapareció misteriosamente. Pero no todo acabó ahí. Varios días después, y también en una noche fría de invierno y tormentosa, desapareció una de las niñeras que cuidaban a los hijos de la familia Rúa. Los padres de la familia Rúa quedaron totalmente asustados y salieron de la casa corriendo, buscando a la niñera. Bien, la buscaron por todas las partes de la casa, por la piscina, por la pista,
Y cuando llegaron a la zona de la torre, se encontraron un paisaje aterrador. El cuerpo de la niña, el cuerpo de su hija, descuartizado, metido en un barreño de sangre hasta arriba. Después de estos episodios, cuenta las leyendas locales que aún en esta zona se escuchan a los padres, los lamentos y los llantos de esta familia. Aún más de 100 años después, dicen que la niña sigue deambulando por la parte de la Torre Vejía, la torre que construyeron los franceses. Y 100 años después, el misterio continúa. No se sabe quién mató a la niña. Por eso deambula por estos lugares clamando justicia y venganza. ¿Quién creéis ustedes que puede ser el culpable de este asesinato? ¿Tal vez la niñera desaparecida? Tal vez. Bueno amigos, hasta aquí esta historia y esta urbe de hoy, de la compañía de la linterna Guben X1 Pro. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros al canal, darle un like y os espero en las siguientes aventuras. Adiós.